listos para la lección número 31 de Hechos 29, capacitación práctica para facilitar movimientos de plantación de iglesias con oralidad en campos olvidados. En esta lección número 31 vamos a hablar acerca de cómo desarrollar un ADN saludable en nuestras iglesias que nos permita transmitirlo a todas aquellas iglesias que vamos a plantar a través de un movimiento de plantación de iglesias, ¿sí? El autor usa la palabra genotipo, sería una explicación demasiado técnica para esta clase, no es el objetivo de la misma. Básicamente el ADN se adquiere de los padres, ¿sí? Es el código genético de una persona. Hoy en día está ilustrado por esta imagen que ustedes pueden ver ahí en el ángulo derecho de la pantalla, ¿sí? Este código genético hace que los hijos hereden características de sus padres debido a los genes. Este código genético se va pasando de generación en generación, de padres a hijos, a nietos, y continúa a través de las generaciones. Entonces los plantadores de iglesia, cuando hacen un trabajo en una determinada comunidad, lo hacen de tal manera, con un patrón y con un modelo, que terminan pasando ese código, ese ADN que tiene esa iglesia, a todos los cristianos, las células, la iglesia en conjunto y las nuevas iglesias que se van a plantar. Todas de alguna manera se van recibiendo, ¿sí?, este ADN, este código genético, este patrón o este modelo o esta forma de funcionar que tiene internamente la iglesia y que se va transmitiendo de generación en generación. Ese ADN continúa pasándose a las nuevas iglesias que se plantan. Por lo tanto, es muy probable que la iglesia nueva sea muy similar a la iglesia plantadora. Y finalmente, de mucha importancia, es que este ADN va a continuar pasándose de generación a generación. Por lo tanto, esto nos presenta un tremendo desafío. Esta es la razón, ¿sí? El plantador de iglesias necesita estar consciente de que la manera en que plante la primera iglesia en un determinado lugar, eso va a afectar la manera en que se planten las futuras iglesias, tal vez por muchas generaciones sucesivas. Por lo tanto, aquí está la importancia de pensar en cuál es el modelo de iglesia que estamos plantando. Y el autor aquí nos va a desafiar a un ejercicio bien completo, ¿sí? A usted no le va a quedar, creo que, ningún área sin tratar en esta lección acerca de cómo desarrollar un modelo saludable. En la plantación de iglesias, este ADN, este código genético, este modelo o este patrón, se transmite no tanto a través de un documento escrito, o un manual, o un libro, o un documento de funcionamiento de la iglesia, sino que se transmite a través del modelaje, se transmite a través de la forma en que el equipo plantador realiza la tarea. La efectividad del modelaje está directamente proporcional a su reproducibilidad, dice el autor. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad que tenga el equipo plantador de modelar para los nuevos cristianos, esto va a afectar directamente cuán rápido y con cuánta calidad se va a reproducir los cristianos en esa zona. Si la gente local puede reproducir esa iglesia en generaciones continuas, el plantador quiere decir que ha dejado un código, un ADN saludable a la iglesia. Ahora, si ese modelaje no es sano, lo que va a ocurrir es que no va a haber reproducción de discípulos, no va a haber reproducción de grupos pequeños, no va a haber reproducción de iglesia, y esa iglesia va a quedar funcionando en la esterilidad. Esto quiere decir que no crece, que no produce nuevos discípulos,
que no envía plantadores, que no abre grupos pequeños, que no planta nuevas iglesias, que no envía misioneros a pueblos no alcanzados, queda funcionando, como nos decía Carlos en la lección anterior, solamente en su círculo, en su ciudad, en su región, o mucho peor, solamente funcionando en el círculo de las personas que asisten a esa iglesia. Debemos considerar la reproducibilidad a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me tomo el trabajo a través de esta lección 31 de armar un modelo y un patrón de cuál es el ADN que voy a transmitir, eso va a afectar posiblemente los próximos 10, 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque yo voy a ir afectando con este modelo a personas. Esas personas van a salir a abrir grupos pequeños y a plantar iglesias. Esas personas, muchos van a ser llamados al campo misionero transcultural o países cerrados o grupos no alcanzados y van a llevar ese modelo, ese ADN que les hemos enseñado en su corazón. Es decir, el plantador necesita considerar si la iglesia podrá reproducirse después que el plantador haya salido de la escena. Quiere decir que cuando nosotros estamos modelando, estamos formando el ADN para todos aquellos que nos están mirando alrededor y eso después se va a reproducir por generaciones. Cuando pensamos en la reproducibilidad, también necesitamos pensar en los miembros típicos de la iglesia. Necesitamos entender quiénes son los miembros típicos de la iglesia y considerar si ellos van a poder reproducir lo que el plantador de la iglesia ha modelado ante ellos. Esta es una decisión importante del plantador de iglesia, porque como lo hizo Jesús, por ejemplo, cuando Jesús llegó para plantar su iglesia, se dio cuenta de que la mayoría de la gente religiosa, los fariseos, los saduceos, aunque sabían de la palabra de Dios y la conocían algunos hasta de memoria, e incluso tenían una vida religiosa, él se dio cuenta que ahí no iba a poder reproducir su modelo. Por lo tanto, se enfocó en ¿quién? Se enfocó en gente que no conocía la palabra de Dios, se enfocó en personas nuevas, en personas que él llamó odres nuevos, o sea, nuevas vasijas donde yo puedo introducir un modelo nuevo. No voy a tratar de meter un modelo nuevo en gente que ya tiene un modelo, que lo defiende, que no quiere cambiar, porque voy a estar perdiendo mi tiempo. Por lo tanto, aquí el plantador tiene que pensar claramente en qué tipo de persona él quiere colocar este ADN para que sea realmente saludable. Entonces, en esta lección nosotros vamos a aprender a modelar el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el porqué del ministerio, ¿sí? Son 5 temas que vamos a ver a fondo y vamos a aprender cómo generar un modelo saludable para la iglesia que vamos a plantar. Este es un modelo, es como un patrón, como una plantilla, llámelo como usted quiera. Lo que sí es importante es que si queremos plantar una iglesia que sea saludable, fructífera, amorosa, generosa, obediente, humilde, responsable, servicial, yo agregaría misional, de acuerdo al propósito de Dios, esto no nace de la nada, ¿sí? Debemos modelarla. Usted como líder, plantador, obrero, misionero, pastor, cristiano, laico, que Dios lo está llamando a plantar una iglesia o a abrir una célula, usted tiene que modelar ese ADN saludable para los cristianos que van a estar a su alrededor. Debemos proporcionar un modelo saludable cuando nosotros hacemos nuestro ministerio, de tal manera que otros lo puedan tomar y reproducir. Vamos entonces a modelar, pensar cómo podemos modelar el ministerio a través de estos 6 puntos que tenemos aquí. ¿Quién hace el ministerio? ¿Qué se hace al ministrar? ¿Cómo se hace el ministerio? ¿Cuándo se hace el ministerio? ¿Dónde se hace el ministerio? ¿Y por qué se hace el ministerio? En cada uno de estos aspectos nosotros vamos a estar trasladando un modelo a través de nuestra vida. Usted va a estar siendo el modelo, ¿sí? De quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, y esto nos va a permitir a nosotros tener claro cuál es el modelo que vamos a transmitir
en el lugar donde vamos a plantar. Y finalmente el autor nos va a dar un ejemplo de cómo un obrero trabajando actualmente en la ventana 1040 está llevando adelante este proceso de modelar para los nuevos cristianos. Empezamos entonces con este recorrido de estos 6 puntos. Primero, modele quién hace el ministerio. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Quién dirigirá la iglesia? ¿Quién plantará iglesias? ¿Quién evangelizará? ¿Quién entrenará? ¿Quién está en control? Vamos a verlo uno por uno. ¿Quién dirigirá a la iglesia? Si el plantador de iglesias insiste en que solo gente entrenada en escuelas religiosas y pastores pagados a tiempo completo son los únicos capaces de dirigir una iglesia, entonces esto va a entorpecer la reproducción de la iglesia. Se va a tardar mucho más en reproducir iglesias. Recuerde usted que para el autor una iglesia es un grupo pequeño en una casa, ¿sí? Por lo tanto, si yo espero que cada nuevo hogar que se abra, cada célula o cada grupo pequeño, cuente con alguien que recibe un entrenamiento académico y recibe un sueldo para hacer ese trabajo, entonces el avance de la plantación de la iglesia va a ser obstaculizado. Si el plantador de iglesias permite que gente común del grupo local donde él está plantando asuma el liderazgo de los grupos, entonces va a aumentar la posibilidad de que la iglesia se siga reproduciendo una y otra vez. ¿Quién dirigirá la iglesia en este modelo? Bueno, vamos a los ejemplos bíblicos. En Hechos los apóstoles enfrentaron un problema y en vez de resolverlo ellos, ¿qué hicieron? Buscaron la ayuda en la propia gente local. Así que ellos le dijeron a la gente, busquen ustedes, hermanos, de entre ustedes, 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes se encargue ese trabajo. Fíjense cómo los discípulos que estaban plantando la iglesia en ese lugar no querían desenfocarse de la tarea principal y buscaron la solución en la gente local. El apóstol Pablo también nos deja el mismo ejemplo. Él nombró ancianos en las iglesias e instruyó a Tito y a Timoteo a que hicieran lo mismo en las iglesias que iban plantando. Estos ancianos, ¿sí?, salieron ¿de dónde? Del grupo local. No lo fueron a buscar a un seminario, no lo fueron a buscar a un lugar donde haya gente que se había preparado especialmente para esta tarea, sino que eran personas propias del lugar donde ellos estaban plantando. No eran personas ajenas al grupo local, no era traer, vamos a buscar un pastor que se haya recibido con 4 años de seminario para traerlo acá porque acá no hay ninguno. Esto no es lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo no fue a buscar una persona de nivel académico para dejar ancianos en las iglesias. Pablo no fue a buscar gente con calificación educativa para estos ancianos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo dándole las características de estos ancianos, vamos a encontrar con que son características relacionadas con testimonio, con carácter, ¿sí?, pero no tanto con educación. El plantador de iglesias necesita tener cuidado de no imponer requisitos a los líderes de la iglesia que no estén en la Biblia. Si usted le va a poner un requisito a un pastor o a un líder de un grupo pequeño en una iglesia nueva, asegúrese de que sean requisitos bíblicos, que la palabra de Dios nos enseña en una persona que va a dirigir la iglesia. Actualmente, muchos de los requisitos pedidos no son requisitos que salen de la Biblia. ¿Y esto qué hace? Bueno, esto frena el avance de que muchas personas puedan involucrarse en el ministerio. ¿Quién plantará iglesias en este modelo que vamos a enseñar? Bueno, en el Nuevo Testamento Pablo viajó con compañeros que lo ayudaban en plantar iglesias. Estos compañeros tenían diferente trasfondo, diferente educación, ¿sí? Asimismo, hoy los nuevos creyentes deben saber que ellos pueden estar involucrados activamente en plantar iglesias. Ellos pueden aprender esto a la vez que el plantador lo modela delante de ellos. Así como el plantador está plantando, ellos pueden aprender a hacer lo que hace el plantador en otra zona. El plantador de iglesias capacitado va a ir viajando y trabajando con estos nuevos creyentes en el proceso de plantar. Por lo tanto,
ellos van a ir aprendiendo cómo se planta una iglesia. Estos compañeros debemos tomarlos de todos los trasfondos educativos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a saber insertarse en esos lugares y ser efectivo en esos lugares. Es muy difícil que yo a un empresario lo mande a ganar gente a un barrio carenciado. Y es muy difícil que un obrero que nace en un barrio carenciado yo lo mande a plantar una célula entre empresarios, ¿sí? Generalmente los grupos homogéneos nos permiten ganar gente de todos los trasfondos para justamente poder alcanzar todos los trasfondos. Por lo tanto, el plantador de iglesias debe modelar que cualquier persona de cualquier trasfondo pueda estar involucrada en el proceso de plantar iglesias. Muchas veces nosotros queremos meter a todos los obreros en el mismo molde y creer que un obrero va a servir para cualquier trasfondo. Justamente Dios va enviando obreros de distinto trasfondo y nos une en el cuerpo de Cristo para que, como dice la palabra de Dios, cada uno, según la actividad propia de cada uno que Dios le ha dado, ¿sí? Y con su trasfondo y su homogeneidad pueda alcanzar a las personas que son de su mismo grupo. ¿Quién va a evangelizar en este nuevo modelo? Bueno, muchas veces hemos dicho que solo el que está plantando puede evangelizar o hay que traer un evangelista. La palabra de Dios es clara en que la gran comisión se le dio a todos aquellos que estaban siguiendo a Cristo. En Mateo 28, cuando Jesús dice que vayan y hagan discípulos, le estaba hablando a unas 500 personas que estaban ahí reunidas con él. Incluso algunos ni siquiera estaban seguros acerca de Jesús, dice que algunos dudaban, pero él igual les entregó la gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones. Y en Marcos lo mismo, nos manda a predicar a toda criatura. Por lo tanto, el mandato de predicar y hacer discípulos es algo que es un llamado a toda persona que tiene fe en Cristo. Todos los que llegan a ser discípulos de Cristo deben compartir su fe. En Hechos 1:8 Jesús repite nuevamente, justo antes de irse, este hecho de que seamos testigos, ¿sí? Desde nuestro lugar y hasta lo último de la tierra. Y le está hablando a todo el grupo de discípulos que lo está escuchando, no solo a aquellos que tienen una función especial, no a aquellos que eran pastores, apóstoles, evangelistas, sino a todos los discípulos que él tenía frente a él. Muchas veces nosotros en la iglesia desalentamos al nuevo cristiano a involucrarse en el evangelismo, ¿sí? Ellos tienen ganas de empezar y nosotros decimos, no, espere, usted es muy nuevo, por ahí enseña cosas que están mal, no lo haga, tiene mucho que aprender, y con esto desanimamos que la persona nueva quiera evangelizar, ¿sí? Bueno, Jesús tenía otra forma de modelar su ministerio. Jesús le decía a las personas que testificaran simplemente de lo que Dios había hecho por ellas, ¿sí? Nosotros necesitamos animar a los nuevos creyentes a compartir su fe y modelarles que el evangelismo, el salir a ganar gente para Cristo, es una parte natural de nuestro estilo de vida como seguidores de Cristo. Jesús hizo esto con el Gadareno, al ratito que lo había traído al reino de Dios, le está diciendo, andá y da testimonio ahí donde vos estás de lo que Dios ha hecho por vos. Con la mujer samaritana hizo lo mismo, al ratito de traerla al reino, la estaba enviando a su lugar para que ella esté testificando acerca de lo que Dios había hecho en su vida. Por lo tanto, en Jesús encontramos otra actitud y otra forma de modelar. Jesús libera a la gente para que salga a testificar y a dar testimonio de la fe. En el libro de los Hechos, ¿sí?, también encontramos a los cristianos comunes ocupados en la predicación de la palabra. Dice Hechos 8:4, cuando fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Por lo tanto, en este modelo de iglesia encontramos un modelo donde todos están habilitados para evangelizar, todos van a ser animados a evangelizar, todos van a ir con alguien a aprender a evangelizar, todos van a tener oportunidad de hacerlo y van a ir en esa práctica creciendo en ser personas que evangelizan de manera continua. ¿Quién va a entrenar en nuestra nueva iglesia que vamos a plantar? ¿Quién está preparado para entrenar a otro? Bueno, enseñamos y modelamos que solo un profesor de seminario o un maestro
son los únicos calificados para entrenar. Modelamos que esta persona tiene que haber obtenido un diploma o haber hecho un curso o tener años en la iglesia para poder entrenar. Bueno, el patrón que nos dio nuestro Señor Jesucristo era muy simple. Él seleccionó a hombres para que estén con Él y le fue transfiriendo su vida, ¿sí?, a la de ellos, paso a paso, día por día. Lo fue modelando a través de la vida. Cualquier cristiano en Cristo es capaz de compartir lo que aprende, ¿sí? Cualquier cristiano en Cristo es capaz de compartir lo que aprende. Los discípulos fueron aprendiendo de Jesús y llegó un día donde Jesús no les dio ningún diploma, Jesús no les dijo ya están listos, pero Jesús les dijo ahora ustedes van y lo hacen. Y ellos son los que salieron, los 70, a hacer el mismo trabajo que Jesús había hecho. Ellos ya lo habían visto, lo habían entendido, lo habían aprendido, pero ahora lo tenían que practicar y Jesús los soltó para que ellos puedan entrenar a otros. Debemos animar a los nuevos creyentes a que compartan lo aprendido con otras personas, desde el inicio. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a darse cuenta de que pueden enseñar y pueden entrenar a otros. Le vamos a proveer la experiencia de entrenar y equipar a otros. Cuando usted es un nuevo cristiano, desde el primer día, usted le dice, no, mirá, vos podés enseñar a otro dentro de 2 años. ¿Sí? Cuando hagas 2 o 3 cursos, cuando hagas el manual de líderes, cuando estés listo, ahí vas a empezar. Bueno, esto hace que la persona se ponga en stand-by, o sea, en inercia por 2 años porque nosotros le dijimos que no va a poder. Ahora, si nosotros desde el inicio, aprendiendo de a poco, practicando mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrenando gente desde el primer día en un proyecto de plantación. Por lo tanto, el que está al lado nuestro puede ir aprendiendo desde el primer día a entrenar a otros, ¿sí? ¿Qué es lo que va a producir esto? Un modelo de formación de discípulos en Cristo productivos y fructíferos, ¿sí? Tenemos que trabajar en lo que llamamos el saber, el hacer y el ser de manera equilibrada. Nosotros generalmente para darle lugar a alguien a entrenar a otro, lo llenamos de saber, mucha información, tiene que saber un montón. De hecho, nuestras iglesias están llenas de gente que sabe todo, ¿sí? Pero hace poco. ¿Por qué sabemos que hace poco? Porque si todos los cristianos estaríamos haciendo algo, ¿sí?, los millones de cristianos que en el mundo hay que estaríamos haciendo lo que sabemos, ¿sí?, la tarea ya se hubiera terminado y no estaríamos aquí. Por lo tanto, necesitamos equilibrar. Le enseño hoy a este nuevo discípulo una lección. Bueno, esa lección que él se la enseñe a su discípulo. El primer día, el segundo día, cada semana, le enseñamos algo que él vaya y lo enseñe. Lo va a enseñar de otra manera, lo va a enseñar tal vez con menos conceptos que los que nosotros tenemos, pero lo va a enseñar. Por lo tanto, él va a empezar a darse cuenta que él puede enseñar y puede entrenar a otro discípulo. Esto es clave para la reproducción de discípulos. La combinación entre el saber y el hacer va formando el ser, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros miramos nuestra iglesia y decimos, acá tengo a alguien que continuamente le está enseñando a otro, es porque hemos alcanzado este modelaje correcto, saludable, de que cualquier cristiano que nace en la fe empiece a compartir, a enseñar lo que él va aprendiendo. Este es el punto de partida para que todos los discípulos de la iglesia estén involucrados en enseñar a otra persona. ¿Quién va a entrenar? Bueno, el apóstol Pablo es bastante claro en su modelo cuando en la carta a Timoteo le dice, lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Fíjense que lo que se busca es no el saber, sino la fidelidad de la persona, que sean idóneos para enseñar. O sea, para que una persona se transforme en idóneo para enseñar, ¿sí?, tiene que practicar esa enseñanza, tiene que tener el lugar para hacerlo. Todos empezamos algún día enseñando y tal vez lo hicimos mal el primer día, pero el segundo lo hicimos mejor, el tercero mejor, y cada vez lo vamos mejorando y optimizando. Bueno, estas personas, estos nuevos discípulos, están en ese punto.
si yo les doy lugar a enseñar, ellos se van a empezar a transformar en idóneos para enseñar. Nadie da un salto de 0 a 10 en enseñar, ¿sí? Ni en ser idóneo. ¿Cómo lo da? Y de a poco. Y para eso tengo que darle el espacio para que él lo haga. Las cualidades mayores en el liderazgo del Nuevo Testamento están relacionadas con el carácter moral y la madurez espiritual más que los logros académicos. Por lo tanto, tenemos que buscar personas que estén dispuestas a ser fieles a lo que leen en la palabra de Dios y aprender a enseñarlo y transformarse en idóneos para enseñar. ¿Y a quién van a enseñar? Bueno, ellos van a enseñar a otros, ¿sí? Hoy, desafortunadamente, dice el autor, ponemos demasiado énfasis en la parte del saber, incluso hasta el que le dice a otro que hasta que no tenga un título no puede entrenar, ni enseñar, ni formar discípulos. Bueno, necesitamos modelar a los nuevos creyentes que los líderes son aquellos que tienen integridad, disposición de servicio y dispuestos a crecer en la fe. Si tienen eso, nosotros los podemos poner a practicar porque la enseñanza es algo que se aprende a través de la práctica. Veamos este modelo de quién entrenará, ¿sí? Si miramos la vida de Cristo, vamos a ver un ejemplo muy simple. Vemos a Jesús rodeado de hombres en quien él podía derramar su vida y modelar valores, modelar acciones, modelar lo que pensaba, modelar lo que sentía, modelar lo que hacía, ¿sí? Él pasó tiempo con estos hombres y fue usando cada una de las oportunidades que tenía para enseñarle, ¿sí?, a ellos. Incluso viajaban juntos muchas veces y aprendían las 24 horas de Jesús, lo estaban viendo en vivo. Bueno, esto tenemos que hacer en el ministerio, pasar muchas horas con aquellos que queremos modelar para que ellos puedan ver en vivo cómo nosotros encarnamos los valores de Jesús, los valores de Dios, los propósitos de Dios, cómo tenemos disciplinas espirituales, cómo obedecemos los mandatos de Cristo, ¿sí? Y cuando ellos vieron esto en Jesús, entonces Jesús les dijo, ahora vayan y háganlo ustedes. Entonces Jesús los envía, ellos regresan, le cuentan a Jesús cómo le fue, entonces descubrimos que Jesús practicó no abrir un seminario, sino que practicó un entrenamiento sobre la marcha que estaba enfocado en la práctica, ¿sí? Y así deberíamos hacerlo nosotros si queremos un movimiento de plantación de iglesias. Tendríamos que entrenar gente mientras nosotros hacemos el ministerio, ¿sí? En vivo, en directo, para que ellos vean y para que ellos directamente empiecen a practicar. ¿Quién estará en control de estas iglesias? ¿Quién estará en control de estas iglesias? Estamos viendo, modelando quién hace el ministerio. Una de las preguntas claves es, ¿quién va a controlar la iglesia que se está plantando? Si yo soy un plantador de iglesias, entonces puedo creer que esas iglesias son de mi organización, ¿sí? O tal vez puedo creer que porque yo la planté, yo tendría que estar al mando de esa iglesia. De hecho, muchos plantan y se quedan ahí en esa iglesia, ¿sí? Mientras que podemos haber sido instrumentos de Dios para plantar esta iglesia, la verdad es que no tenemos derecho para ejercer control sobre la iglesia. Primero, la iglesia es de Jesús, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y si Dios no permitió ser un instrumento para plantarla en un lugar, Él la quiere dirigir y seguramente la quiere dirigir a través de aquellos que se van a quedar en esa zona geográfica, en esa comunidad. Por lo tanto, el plantador de iglesias es un padre espiritual y mentor para los nuevos creyentes, pero no tendría que ser el que controla, el que manda, el que le dice a la gente lo que tiene que hacer. De hecho, la carta del apóstol Pablo es bien clara en decir que todos aquellos que están en funciones especiales en la iglesia están para edificar la iglesia, para capacitar a los miembros de la iglesia para la obra del ministerio, ¿sí? No están para mandarlos, están para edificarlos, son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, si el plantador de iglesias
quiere estar al mando de todo, evangelizar, discipular, entrenar, tomar las decisiones, vigilar el ministerio, ver el trabajo de la iglesia, entonces este modelo no va a ser saludable para la nueva iglesia. La forma saludable es que el plantador permita a cada miembro de la nueva iglesia involucrarse activamente en el ministerio para que de ahí surjan los líderes que van a llevar adelante con un liderazgo múltiple, 2 o 3, ¿sí? Un equipo va a llevar adelante el liderazgo de la iglesia. El plantador, necesita ayudarle a la nueva iglesia a levantar esos líderes inmediatamente y a entregarles responsabilidades diarias para que ellos sean los que cuiden a la congregación. Por lo tanto, darles responsabilidad es la forma en que ellos van a ver que el plantador les da valor, ¿sí? Que reconoce que ellos son miembros del cuerpo de Cristo y que aunque son nuevos, ¿sí? Guiados por el Espíritu Santo, pueden empezar a cuidar y a dirigir esa iglesia de la manera adecuada. Cuando esto no se hace en el tiempo apropiado, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros queremos dar responsabilidad a los líderes ya están en una posición donde han entendido que el plantador quería mandar, el plantador quería controlar, el plantador no quería soltar ese espacio de poder que se genera en todo movimiento de personas, y como ellos vieron que el plantador quería ese lugar, ahora se lo van a dejar al plantador. Y cuando el plantador quiera que ellos lo asuman, ellos no lo van a querer asumir, ¿sí? Por lo tanto, desde el inicio tiene que quedar claro en nuestro modelo que los líderes locales son los que tienen que asumir las responsabilidades de cuidado y de vigilancia diaria de esa nueva congregación. Modele qué se hace al ministrar. Modele qué se hace al ministrar. Aquí vamos a ver 5 puntos acerca de qué se hace al ministrar. Guíe a otros a la fe, prepare a otros para liderar, empiece nuevas iglesias, anime otras iglesias, sea responsable por otros y deje que otros se responsabilicen por usted. Veamos estos puntos uno por uno. ¿Qué se hace al ministrar? Tenemos que modelar, en primer lugar, el guiar a otras personas a la fe. El plantador debe modelar en los nuevos creyentes el proceso de guiar a la fe en Cristo. Esto significa que el plantador va a salir a ganar gente para Cristo de manera continua desde el principio y va a animar a los nuevos cristianos para que lo hagan con él, para que lo aprendan a hacer, para que lo vean en vivo y para que después se lancen a hacerlo ellos solos. La evangelización hecha por todos los miembros es una parte del ADN, del código genético de una iglesia. ¿Usted se preguntó alguna vez por qué en nuestra iglesia somos 100 y evangelizan 10? El 10% evangeliza, el resto no evangeliza. Bueno, hay un ADN que se ha creado, que se ha formado, un patrón de que algunos evangelizan y otros no evangelizan. Por lo tanto, esto ha sido modelado por alguien, ¿sí? Y esto ha sido generado por alguien en la iglesia y hoy ya está establecido, y es así, ¿sí? Bueno, la iglesia no se va a reproducir rápidamente y no va a tener crecimiento si la mayoría de sus miembros no entran en el proceso de guiar a gente a Cristo. Por lo tanto, desde el primer día que nosotros ganamos 2 o 3 personas para Cristo y tenemos el primer grupo pequeño de la iglesia que estamos plantando, en esas 5 personas tenemos que empezar a animarlas a que evangelicen, a orar juntos por evangelizar y a modelar, a decirle, mira, el martes a las 6 voy a ir a salir a evangelizar, vení conmigo así aprendés. ¿Sí? Vos tenés que aprender a evangelizar y yo quiero modelar eso para vos. Segundo, prepare a otros para liderar. ¿Sí? Jesús tomó un grupo de 12 hombres y los preparó para liderar. Usted no ve a los cristianos como personas, gané este para Cristo, bueno, este dentro de 3, 4 años va a poder liderar. ¿Sí? Pablo preparó a personas locales para asumir el liderazgo de las iglesias. Tenga en cuenta que Pablo en algunos lugares estuvo 6 meses y en otros lugares estuvo 1 año y medio, pero cuando él terminaba sus trabajos se iba. Y cuando se iba, él ya había dejado
líderes en esas iglesias que iban a cuidar de la congregación. Por lo tanto, un buen plantador modela para los nuevos creyentes que una iglesia tiene que preparar líderes de manera continua. La pregunta es, ¿cómo estás preparando líderes en el proceso de plantación de iglesias que estás realizando? Una cosa es evangelizar, otra cosa es hacer discípulos. El buen proceso de discipulado va a ayudar a la formación de líderes en el futuro, pero tiene que haber un espacio donde el plantador de iglesias prepara abiertamente a gente para liderar, desafía al liderazgo, muestra que Dios llama al liderazgo, prepara para el liderazgo, modela cómo se lidera y delega la tarea de liderar a la gente local. Entonces, cuando esta iglesia plante otra iglesia, ellos van a preparar a gente de esa nueva zona, de esa nueva región o de esa nueva comunidad, para que ellos preparen líderes en esa iglesia y esa iglesia no sea liderada por la iglesia madre, sino sea liderada por obreros locales de la nueva iglesia. Modele el empezar nuevas iglesias, ¿sí? Modele el empezar nuevas iglesias. El tema de la plantación de iglesias está claramente definido en dos palabras, ¿sí? O su iglesia es estéril, no tiene hijos, o es fértil y da hijos, ¿sí? La fertilidad es una de las bendiciones del Señor y Dios quiere que demos fruto. Dios quiere que una iglesia dé como fruto otra iglesia. Es lo normal, tendría que ser algo que no nos sorprenda. Sin embargo, la realidad nos encuentra con iglesias que se plantan y que nunca han plantado una nueva iglesia. Bueno, plantar iglesias es la responsabilidad de la iglesia porque es la manera en que el reino se extiende. ¿Sí? Y si queremos realmente obedecer, como decíamos recién, la voz del Espíritu Santo que nos lleva a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, la única manera de extendernos es ir plantando iglesias en cada una de las zonas donde no hay iglesias. Entonces, no deberíamos entrar en un pueblo y evangelizar si no tenemos un plan para empezar una iglesia en ese lugar. Esto está haciendo mucho daño. Por ejemplo, los viajes de corto plazo, donde un grupo de cristianos va a una comunidad, está un fin de semana, habla de Cristo y después desaparece por un año, ¿sí? Y esa gente se queda huérfana espiritualmente, se quedan resentidos con lo que pasó porque los dejaron solos. Entonces, si usted no va a ir a plantar una iglesia en una comunidad, es mejor que la deje así como está. Pero cuando va a la iglesia a plantar, entonces sí, desarrolle el proceso de evangelizar, discipular, formar líderes, plante la iglesia y recién ahí salga de ese lugar. El plantador de iglesias debe entrar en una comunidad, predicar el evangelio, hacer discípulos, reunir a los nuevos creyentes, levantar líderes y dejar una iglesia funcionando en ese lugar cuando termina su trabajo. Dejarle a la nueva iglesia la responsabilidad de plantar nuevas iglesias es parte de un ADN saludable para una iglesia basada en el modelo de Jesús o de Pablo. Anime a otras iglesias. Cuando usted está plantando una iglesia se puede encontrar con que hay iglesias a su alrededor y el apóstol Pablo muestra en la carta a los tesalonicenses claramente cómo él enseñó a las iglesias que iba plantando a que sean iglesias que no solo planten iglesias, sino que sean de bendición a todos los que estaban alrededor de ellos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes, le está escribiendo a los tesalonicenses, una de las iglesias que él plantó, vinieron a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera ustedes fueron ejemplo a los creyentes, fíjense, a otra iglesia fueron ejemplo, ¿sí? A los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de ustedes fue divulgada la palabra del Señor. Y no solo Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las iglesias, el ADN de las iglesias de Pablo, por ejemplo, la de Tesalónica, tiene un ADN
donde ellos tratan de ser ejemplo a otras iglesias y a otros cristianos, y de ellos parte la fe para ser divulgada en otros lugares, y no solo en algunas zonas, sino en todo lugar. Dice, vuestra fe se ha extendido. Evidentemente aquí tenemos una característica del ADN de una iglesia saludable. Es una iglesia que es ejemplo para otras iglesias, es un ejemplo, es una iglesia que divulga la palabra del Señor, y es una iglesia que trata de llegar a todo lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el mandato que Jesús le dejó a su iglesia. Modele qué se hace en el ministerio en cuanto a la responsabilidad mutua, ¿sí? Desde el primer día nosotros necesitamos enseñar a los cristianos acerca de la responsabilidad mutua. ¿Qué quiere decir? Que debemos modelar esto en los nuevos creyentes. Pablo enseñó esto y lo modeló en las iglesias que él plantó. Cuando él escribe a la iglesia de Galacia, les dice, hermanos, si ustedes encuentran a alguien en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre y sobrelleven las cargas los unos de los otros. Y en otra iglesia que Pablo plantó, en Éfeso, él le escribe y les dice, sométanse unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que todos los miembros del Cristo tenemos que estar sometidos unos a otros. No algunos miembros a aquellos que son funciones especiales en la iglesia, ¿sí? No solo hay pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Nosotros podemos tener una sana sujeción a ellos y a la cabeza que es Cristo, y aquí Pablo muestra que esta responsabilidad no es solo de los miembros hacia estas personas que están en la iglesia, hacia estas funciones, sino que también es de ellos hacia nosotros. ¿Por qué? Porque dice, someteos unos a otros. O sea, todos en el cuerpo de Cristo nos sometemos unos a otros, porque el único que es diferente en el cuerpo es la cabeza que es Cristo, ¿sí? Por lo tanto, todos los demás estamos en una responsabilidad mutua, ¿sí? A través de la actividad propia de cada miembro, dice la Biblia, nos ayudamos mutuamente todas las coyunturas y entonces vamos creciendo en el cuerpo y edificándonos en amor. Esta responsabilidad se tiene que enseñar desde el primer día. Todos somos responsables unos de otros en el cuerpo de Cristo. Punto C, modele cómo se hace el ministerio. ¿Cómo va a hacer el ministerio usted en el modelo que va a desarrollar en su plantación de iglesia? Y vamos a ver aquí 5 puntos. Use un enfoque de equipo, implemente formas de liderazgo múltiple, dé derecho a actuar en lugar de controlar, emplee la enseñanza y estilos de adoración participativos y mentoree cadenas de discipulado. ¿Cómo se hace el ministerio? En primer lugar, use un enfoque de equipos, esté formando equipos en cada lugar, cada célula debe ser un equipo, cada equipo de trabajo debe ser un equipo, cada equipo misionero tendría que ser un equipo, no un misionero que sale solo, ¿sí? La iglesia de Antioquía no mandó obreros solos, Jesús no mandó obreros solos, entonces los misioneros tendrían que salir mínimo de a 2 al campo misionero para cuidarse. Enfoque en el equipo, el ministerio se hace a través de equipos. Jesús envió discípulos, pero los mandó en equipos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, después de esto Jesús, el Señor, designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Saulo y Bernabé, en Hechos 13:23, fueron enviados como un equipo. Pablo y Silas formaron otro equipo. Después Timoteo se les unió y ese equipo fue ampliado. Un plantador siempre debe llevar a otros con él cuando salga a ministrar. Tiene que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque si los nuevos creyentes te ven trabajar en equipo, vos vas a estar modelando que el ministerio se hace en equipo. Así usted tiene que modelar a los nuevos, que el ministerio siempre se hace en equipo. Entonces, cuando hay una persona que dice, yo quiero ir allá a ayudar a esta gente, bueno, anda con alguien, vayan de 2 en 2, acompáñense, sean un equipo, no llaneros solitarios, ¿sí? Esta es una de las características
de un ministerio saludable, trabajar siempre en equipo. Segundo, implemente formas de liderazgo múltiple. La palabra de Dios es bien clara en esto, dice Efesios 4, 11 y 12, y él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Liderazgo múltiple. ¿Cuál es el fin de este liderazgo múltiple? Perfeccionar a los santos, o sea, a los cristianos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen el ministerio? Los santos, los cristianos, no los pastores, profetas. Ellos están para perfeccionarlos, para capacitarlos, para modelar para ellos, para que ellos, los cristianos, hagan la obra del ministerio. ¿Y qué va a resultar de todo esto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo se dirigió a Timoteo y a Tito para designar ancianos. Siempre la palabra ancianos en todo el Nuevo Testamento está en plural, en cada iglesia. Las iglesias de Pablo no iban a estar bajo la autoridad de una sola persona. Esto es peligroso para todos, peligroso para la persona y peligroso para la iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo implementa en el ADN de todas sus iglesias el liderazgo múltiple. Es mejor un equipo de 3 laicos que una persona sola, ¿sí? Muy preparada. Por lo tanto, el modelo de Pablo para una iglesia saludable es el liderazgo múltiple. Dé el derecho para actuar a la gente en vez de controlar. Esto es una de las características del ADN de las iglesias de Pablo, ¿sí? Fíjense el pasaje de Lucas 22. ¿Cuál era el problema entre los discípulos ya en los primeros tiempos en que estaban con Jesús? El tema del poder. ¿Quién controla? ¿Quién manda? ¿Sí? Bueno, necesitamos como plantadores modelar el delegar la tarea a las personas para que ellos vean que la tarea no está en nuestro control, que nosotros no somos los que decidimos quién hace y qué hace, sino que delegamos esto a que el cristiano encuentre su dirección en la cabeza, que es Cristo, ¿sí? El plantador simplemente ha venido a servir a estas personas y a direccionarlas a que ellos obedezcan a Jesús, no al plantador, ¿sí? Si el mando de control lo tiene el plantador, entonces todo va a depender del plantador y evidentemente no va a haber fruto. El ministerio crece y avanza cuando Jesús puede ser la cabeza de la iglesia y para eso el plantador tiene que dar el derecho a la gente a actuar, a practicar, a equivocarse, a ir creciendo hasta que ellos van a ir desarrollando el ministerio bajo la guía sana del Espíritu Santo. Modelar cómo se hace el ministerio. Utilice métodos participativos, tanto en la enseñanza como en la adoración. Nuestras formas de enseñanza y de adoración no son participativas. La mayoría de nuestros cultos no son participativos. La mayoría de nuestra adoración no es participativa. Y la palabra de Dios enseña que en el modelo de Pablo, el ADN de las iglesias de Pablo, era un ADN de estilos, de métodos participativos, tanto en la enseñanza como en la adoración. Fíjese lo que dice 1 Corintios 14, 26. ¿Qué podemos decir cuando nos reunimos? Cada uno de ustedes tiene algo para dar, ¿sí? Incluso ahí puede tener un salmo, la adoración puede ser parte, ¿sí? Pero tanto la enseñanza como la adoración debe hacerse de manera participativa. El tiempo enfocado en la participación de los nuevos cristianos es clave para que usted vea si está colocando el ADN de la participación. Si usted, por ejemplo, tiene una reunión de discipulado o una reunión con nuevos cristianos, con nuevas personas interesadas en conocer el Evangelio, ¿sí? Y usted habla el 90% del tiempo, quiere decir que no hay participación. La participación es la característica del ADN de las iglesias de Pablo. Cada uno de ustedes tiene algo. Dice Pablo, todos aprendan, todos sean exhortados. O sea que cada uno tiene que tener parte en esa reunión.
La participación en las reuniones de grupos pequeños o células era la característica del ADN de las iglesias de Pablo. Empiece a ver cómo son sus reuniones, porque aquí dice que estas reuniones que relata el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 26, ¿sí? El objetivo aquí es hacer todo para edificación, ¿sí? Y si la iglesia es edificada, es porque tiene cada uno de los integrantes del miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo, participación en lo que está sucediendo en la reunión. Si esa reunión es guiada por una persona, tal vez esa persona use todo el tiempo para hablar. Pero si es guiada por el Espíritu Santo y el líder deja al Espíritu Santo que cada uno participe, entonces vamos a descubrir que a través del Espíritu Santo Dios va a edificar al cuerpo de Cristo que está reunido ahí a través de la participación de cada uno de los cristianos que tiene en su vida el Espíritu Santo. Modele cadenas de discipulado. El líder debe empezar a modelar a los nuevos creyentes a que ellos tienen que discipular a otros, ¿sí? Hay un tema que ocurre cuando uno planta una iglesia, que se lo voy a graficar lo más rápido posible. Empezamos a plantar una iglesia y tenemos 5 discípulos. Entonces le enseñamos la lección 1 al 10, ¿sí? Entonces aparecen 5 discípulos nuevos. Entonces yo voy a seguir con la 11 porque no le voy a enseñar la lección número 1 al que ya la aprendió, la va a aprender de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Le enseño a los primeros 5 o le enseño a los segundos 5? ¿Qué hago? ¿Cambio el tema? ¿Uso los mismos temas? Acá el plantador no sabe cómo avanzar. Bueno, esto se resuelve muy fácil, ¿sí? El plantador le va a enseñar a los primeros 5 las primeras 10 lecciones y después va a seguir con otras lecciones, porque ellos tienen que seguir creciendo, ¿sí? ¿Quién le va a enseñar la lección 1 a los nuevos? Esos mismos discípulos que ya la aprendieron, no el plantador, ¿sí? Porque si no el plantador va a tener que tener 8 grupos diferentes, decir, a este le estoy enseñando la 1, a este la 5, a este la 10. El plantador va a seguir adelante con los primeros discípulos y todos los que vengan detrás van a ser atendidos, ¿sí? Por esos discípulos que ya aprendieron la lección 1. Por lo tanto, aquí hay que delegar, ¿sí? Y aquí está el principio de 2.2.2, de Timoteo 2.2.2, ¿sí? Segunda Timoteo 2.2. Este principio es muy utilizado por los plantadores y es, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto dale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a graficar esto para que se entienda mejor. Pablo le dice a Timoteo, vos le enseñás a hombres fieles, entonces tengo un hombre fiel 1, 2, 3, y esos le van a enseñar a otros. Fíjense cómo Pablo no le está enseñando la lección 1 a Timoteo, la lección 1 al hombre fiel 1, la lección 1 al otros 1, no. Pablo le enseña a Timoteo, Timoteo le enseña a los hombres fieles le enseñan a los otros. Entonces la cadena de enseñanza va bajando del plantador a todos, pero a través de ellos, no solo a través del plantador. Esto es uno de los grandes dilemas de los plantadores y donde muchos cometen un error de empezar a querer acaparar a toda la gente. Por ejemplo, si Pablo hubiera querido enseñarle a Timoteo, a los hombres fieles, a los otros, bueno, no hubiera dado abasto y lo que es peor, estos no habrían aprendido a enseñar. Por eso hay un concepto clave en este funcionamiento de Timoteo 2.2.2. ¿Por qué? Porque Pablo no solo está delegando la tarea a enseñar, sino que con esta decisión de que él no le enseña a los otros, está obligando a que ellos se reproduzcan, empiecen a evangelizar, empiecen a enseñar, empiecen a entrenar. Se va dando cuenta de que el mayor porcentaje de la tarea de plantación la va desarrollando la misma gente local y no el plantador. Esto también es una gran diferencia en los trabajos de plantación. Muchos plantadores asumen que ellos hacen el 90% del trabajo y por eso es que el trabajo no avanza, porque el trabajo avanza rápido cuando yo puedo reproducir el modelo del plantador en otras personas. Si no lo puedo hacer, entonces me he metido en un problema. ¿Por qué? Porque voy a tener que yo tratar de atender a toda la gente. Este modelo que Pablo nos presenta es un modelo saludable para que la iglesia pueda ir avanzando.
Si el líder se compromete a dar el derecho de ministrar en lugar de controlar, entonces no va a tener problemas en modelar este ejemplo a los nuevos creyentes, ¿sí? Cuando el plantador quiere controlar y no dar derecho a los otros a ministrar, entonces va a tener que quedarse en ese lugar durante muchísimo tiempo. Si se compromete a reproducir discípulos, líderes, iglesias, él va a modelar, enseñar y animar la verdad de que cada discípulo, cada nuevo discípulo es un discipulador. Hoy sabrá el 10% de la doctrina, dentro de 6 meses sabrá el 20%, dentro de 3 años sabrá el 30%, pero desde hoy empieza a enseñar lo que aprende y lo que sabe. Si el plantador no instala este ADN en su proyecto de plantación, entonces es muy probable que ese plantador se tenga que quedar años en el lugar sin ver un resultado apropiado de reproducción. Modele cuándo se hace el ministerio, tiempos, ¿sí? ¿En qué tiempo se hacen determinadas cosas? Dice aquí el autor, considere cuándo va a bautizar a la gente, delegue el ministerio pronto, involucre a los nuevos creyentes inmediatamente, empiece nuevas iglesias en cuanto haya nuevos creyentes y reúna a los creyentes varios días a la semana. Vamos a ver estos conceptos que nos presenta el autor. Primero, considere cuándo va a bautizar a la gente. Los dos grandes peligros en el tema del bautismo son bautizar muy rápido o esperar demasiado, ¿sí? Tenemos que encontrar el punto de equilibrio. Hay gente que bautiza sin que la persona sepa nada, ¿sí? Y está bien en alguna situación excepcional, como el etíope que se me va a ir y no lo voy a ver más, bueno, lo bautizo ahí nomás, ¿sí? Ahora, el otro error es esperar muchísimo, ¿sí? Entonces la gente está 2 años aprendiendo cosas antes de bautizarse, para cuando se tiene que bautizar, algunos ya se fueron de la iglesia, ¿sí? Ya perdieron el entusiasmo, perdieron lo que es el inicio de la vida cristiana y todo lo que representa para una persona. Por lo tanto, tengo que definir cuál es el tiempo equilibrado y sabio, ¿sí? La persona tendría que bautizarse sabiendo lo que está haciendo, entendiendo el paso que está dando, y sobre todo, como dice aquí el pasaje de Lucas en la palabra de Jesús, calculando el costo de ser discípulo de Cristo, ¿sí? Jesús dice, si ustedes quieren edificar un discípulo y primero no se sienta y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, está hablando de una conciencia de la decisión que estoy tomando al ser discípulo de Jesús. Y esto es lo que tendría que contener una persona que se va a bautizar. Tendría que estar entendiendo lo que hace, tendría que haber calculado lo que significa seguir a Cristo y estar tomando una decisión voluntaria y consciente de lo que significa dar el paso de bautismo. Delegue el ministerio, el liderazgo pronto, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses, él dice, doy gracias a Dios porque me acuerdo de ustedes, siempre en mis oraciones, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense cómo Pablo está hablando de que desde el primer día ellos empezaron la comunión con el Evangelio y que esa es una obra de Dios, de Jesucristo, ¿sí? Él empezó la buena obra y Él la va a perfeccionar. Por lo tanto, cuando nosotros no confiamos en una persona que acepta a Cristo como capacitada para empezar a formarse en el liderazgo, significa que hay falta de confianza nuestra en esa persona. Ahora, la falta de confianza en un cristiano nuevo, a quien yo quiero empezar a confiarle el liderazgo de una iglesia nueva, ¿sí? Revela que en realidad hay falta de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque aquí la palabra muestra claramente que la vida de esta persona, el perfeccionamiento de su vida cristiana, está en las manos del Señor. El que empezó la obra en ustedes la va a perfeccionar. La vida de esta persona, de este líder, está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Por lo tanto, nosotros, mientras modelamos de forma saludable,
vamos a poder ir depositando confianza en los nuevos cristianos y dándole lugar para el liderazgo de la manera más rápida posible, ¿sí? Teniendo en cuenta que, como veíamos recién, no vamos a imponer las manos con ligereza, dice la Biblia, ¿sí? No lo vamos a hacer con ligereza, pero tampoco con tardanza, ¿sí? Hay gente que está lista para liderar, que el Espíritu Santo está en sus vidas, que quiere servir al Señor y que necesita que el plantador tenga confianza en que Dios va a perfeccionar la obra en su vida. Involucre a los cristianos inmediatamente, a los nuevos cristianos creyentes inmediatamente en el ministerio. El ejemplo más claro es el de Jesús. Jesús animaba a aquellos que él había traído al reino o había sanado o había liberado, rápidamente, inmediatamente los involucraba, ¿sí? En que ellos hagan algo en el ministerio. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús los ponía enseguida, no en el plano del aprender, sino en el plano del hacer, de ser testimonio, de practicar lo que Dios había hecho en sus vidas, contándolo a los demás. Involucrar a los nuevos creyentes inmediatamente, ¿qué es lo que ayuda? Fortalece la iglesia porque estos cristianos empiezan a trabajar desde el primer día y también ayuda a que se reproduzca más rápidamente. ¿Por qué? Porque los nuevos cristianos tienen un ímpetu diferente a los cristianos de muchos años, porque los nuevos cristianos tienen todavía todas las relaciones con gente no cristiana intactas, con lo cual pueden llegar a ellos sin problema y sin dificultad, ¿sí? Hay una gran dificultad en muchos cristianos que después de ir un año a la iglesia, cuando se quieren acercar a sus amigos le dicen, no, pero vos vas a la iglesia, ¿no? No, listo, no quiero que me hable, ya sé lo que me va a decir. Ya perdió la posibilidad. Por eso no hay que perder el contacto que tiene un cristiano nuevo, ¿sí? En que él rápidamente vaya a dar testimonio, a invitar y a testificar a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, ¿sí? Porque todavía tiene todos esos contactos intactos. Por lo tanto, hacer esto va a ayudar a que la iglesia se reproduzca más rápidamente. Cuarto, comience nuevas iglesias en cuanto haya nuevos creyentes. Al empezar nuevas iglesias en casa, ¿sí? Cuando usted tiene nuevos creyentes, el plantador va a estar mostrando cómo rápidamente la iglesia se puede extender, ¿sí? A través de cualquier grupo de enfoque. Por lo tanto, si nosotros rápidamente podemos ganar un grupo para Cristo, podemos formar a 2 o 3 para que cuiden esa célula, y para que funcionen como iglesia, con reuniones participativas, tengo que liberar a esa gente para que haga el ministerio. Si yo a esa misma gente le digo, no, miren, ustedes para hacer iglesia primero tienen que tener un edificio, tienen que alquilar un local, tienen que tener un pastor, tienen que juntar la plata necesaria para pagarle al pastor, bueno, todo esto va a hacer que la gente de esa zona diga, bueno, plantar una iglesia es difícil, plantar una iglesia lleva tiempo, necesita plata, tenemos que esperar. Y lo que es peor, toda esa gente se va a enfocar en los recursos económicos que necesita para hacer iglesia, cuando esto es algo que Jesús no puso en su modelo. Por eso Jesús tenía un modelo, un ADN saludable para reproducir iglesias de manera fácil. Manda a los 70 y ¿qué les dice? Si la persona les abre la puerta, se quedan ahí. ¿Qué se quedan a hacer ahí? Se quedan a plantar una iglesia en esa casa. No necesitan un edificio, no necesitan un pastor, necesitan solamente trabajar entre esas personas y que el Evangelio se instale en sus vidas y que entonces ellos sigan adelante con el ministerio. Y finalmente, modele el tema de cuándo se hace el ministerio, en que los cristianos pasen tiempo juntos para estudio, evangelismo y discipulado varios días a la semana, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Hechos 2:46 que los cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, los cristianos primeros no iban a la iglesia el domingo, ¿sí? Los cristianos tenían un estilo de vida, de estar juntos continuamente, ¿sí? Para perseverar unánimes, juntos en lo que hacían como iglesia. Por eso los nuevos cristianos deben ser motivados a reunirse frecuentemente durante la semana para servicio a la gente, no para ir a un templo,
para servicio a la gente, para servir, para evangelizar, para discipular, para entrenar líderes, para ayudar a las personas de la comunidad, para servicio. Y para esto, cuanto más seguido lo hagan, mejor, ¿sí? Porque esto va a ser de un estilo de vida de esos primeros cristianos. Usted piense, ¿cuál es el ADN de un cristiano que hace 20 años lo que hace en su vida cristiana es ir el domingo a la iglesia, sentarse, escuchar un mensaje, ofrendar, cantar, y vuelve a 6 días donde no hace nada en relación al reino de Dios? Bueno, alguien le plantó ese ADN, ¿sí? Bueno, si vas a ser un plantador que va a desarrollar un ADN saludable, ¿sí? Pensá en animar a los cristianos, a motivarlos, a ayudarlos y a darles tu ejemplo de que se reúnan frecuentemente para practicar todos los valores del reino. Finalmente, modelar dónde se hace el ministerio, ¿sí? Bueno, aquí se nos presenta la idea de que el ministerio sea realizado en cualquier lugar, en primer lugar, en cualquier lugar. Por eso el pasaje de Juan 4, 23 y 24, donde Jesús está con la mujer samaritana y él le dice, mirá, ustedes adoran allá, nosotros adoramos acá, lo importante es que se adore en espíritu y en verdad, ¿sí? Eso es lo importante, el lugar no es importante. Por lo tanto, modelar dónde se hace el ministerio significa que podemos realizar el ministerio en primer lugar en cualquier lado, en una casa, en un negocio, en un taller, en un trabajo, en un parque, en cualquier lugar. Lo importante es poner en práctica los principios, en este caso el de adoración, ¿sí? Pero esto aplica para todos los principios, para evangelizar, para discipular, para entrenar líderes. ¿En dónde lo vamos a hacer? En cualquier lado lo podemos hacer. Lo importante es practicar el principio, no dónde lo practicamos. Y finalmente, el otro elemento importante de dónde se hace el ministerio es que debemos modelar el ejemplo basado en las palabras de Jesús. Esto es terreno seguro, ¿sí? ¿Hasta dónde nos mandó Jesús? Hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el lugar donde nosotros tenemos que tratar de ser relevantes como iglesia es primero localmente en Jerusalén, después en nuestra provincia y en áreas no alcanzadas, y conforme Dios nos permite y vamos teniendo lo necesario, la obediencia, la escucha al Espíritu Santo, ir hasta los confines de la tierra. O sea, Dios puede usar mi iglesia para enviar una persona hasta un pueblo no alcanzado que no tiene ningún obrero. Por lo tanto, aquí tenemos dos elementos bien claros acerca de dónde hacer el ministerio. Modele por qué se hace el ministerio. Es importante que cuando usted modele, enseñe las motivaciones y las razones de por qué hace el ministerio, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la naturaleza del Evangelio, ¿sí? El Señor Jesucristo, la naturaleza de su ministerio era alcanzar y ministrar a la gente. Donde Jesús iba, Él estaba ministrando necesidades físicas, emocionales y espirituales. Bueno, esta misma naturaleza está en cada cristiano. Entonces, ¿por qué hacemos el ministerio? Porque la naturaleza de Cristo está en nosotros. El apóstol Pablo lo expresa cuando dice y le escribe a una iglesia que él plantó y les dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Si Cristo está en ustedes, ustedes van a hacer lo mismo que hacía Cristo. Y esta es la razón por la cual hacemos el ministerio. Porque Cristo está en nuestra vida y nosotros queremos vivir de acuerdo a lo que Cristo nos manda. Segundo, porque es la voluntad de Dios que nadie perezca, ¿sí? Modelamos por qué hacemos el ministerio, por qué evangelizamos, por qué hacemos discípulos, porque nosotros queremos que nadie perezca. ¿Por qué? Porque Dios, es la voluntad de Dios que nadie perezca. Por lo tanto, el plantador debe modelar la motivación correcta, ¿sí? No vamos a alcanzar gente, como dijo una vez un pastor, porque cuando viene mucha gente, viene mucha plata, ¿sí? Bueno, pobre. Una de las motivaciones es alcanzar a otros con amor y gracia, porque esto es estar en la voluntad de Dios, ¿sí? Y el nuevo cristiano va a entender que hacemos esto por la motivación de amar a otros como Cristo nos amó a nosotros. Otro aspecto a modelar de por qué hacemos el ministerio es la obediencia, ¿sí? Si Cristo es el Señor de nuestra vida,
significa que nosotros estamos motivados al ministerio porque estamos obedeciendo lo que el Señor nos manda hacer. La obediencia de Pedro, por ejemplo, ayudó a que el Evangelio llegue a los gentiles, y cada cristiano que se ponga a obedecer el mandato de predicar o hacer discípulos como valores básicos de un discípulo de Cristo, ¿sí?, va a estar en obediencia a Cristo, pero también va a estar ayudando a que el Evangelio llegue a los lugares donde Dios nos quiere usar. Seguramente Dios te quiere usar a vos para que el Evangelio llegue a algún lugar. ¿El camino cuál es? La obediencia. El camino es la decisión de decir, voy a ir a este lugar, voy a predicar, voy a hacer discípulos, voy a plantar la iglesia. La obediencia como elemento de motivación para plantar una nueva iglesia. Otro aspecto importante de por qué hacemos el ministerio es que hemos recibido de gracia y debemos dar de gracia, ¿sí? ¿Cómo pueden, pregunta el autor, creyentes que han recibido y probado el Evangelio, la redención, no querer compartirlo con otros? La naturaleza de un cristiano es retener aquello que ha recibido. No, esto va en contra de su naturaleza. ¿Cómo voy a guardarme algo que me ha hecho bien? Si Dios me lo dio de gracia, gratuitamente, de gracia tendría que estar moviéndome a los que están a mi alrededor. El principio del plantador de iglesias es que debe modelar un estilo de vida donde si hemos recibido de gracia, vamos a dar de gracia y vamos a entregar todo lo que tenemos en nuestra vida, ¿sí?, para que otros puedan conocer ese evangelio que nosotros hemos recibido de gracia. Y finalmente, la característica del amor, la naturaleza de Dios y la nuestra. La palabra de Dios enseña en 1 Juan 4, 7 al 11, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y para resumirlo, el pasaje dice, si Dios nos ha amado, así también debemos amarnos unos a otros. El amor al prójimo como el primer paso que Dios espera de nosotros después de amarlo a Él, la expresión de amor hacia las personas. Por lo tanto, estos son los por qué hacemos el ministerio. Razones bíblicas, razones de la naturaleza de Dios, razones que tienen que ver con lo que Él hace, ¿sí? Estas son las motivaciones correctas para el ministerio. Y esto lo debemos modelar para nuestros nuevos cristianos que vamos ganando en la nueva iglesia. Y finalmente, brevemente, lo que se llama el proceso MAOS. Este es un proceso simple para seguir que lo ayudará a dirigir a las iglesias en casa a que se reproduzcan rápidamente, ¿sí? Esto está siendo usado por un coordinador de estrategias en la ventana 1040, o sea, en uno de los lugares más difíciles, y le está dando resultado, ¿sí? Entonces él armó este proceso MAOS que es modele. Mientras usted hace la obra, va evangelizando, discipulando, sirviendo, lleve gente para que lo vea. Eso es modelar, ¿sí? No se puede modelar a nadie, tengo que modelar a alguien. Entonces, voy a hacer el ministerio con alguien al lado, ¿sí?, para que mientras hago la obra, el otro vaya aprendiendo. Segundo, ayude, que ellos hagan la obra, ¿sí?, y usted los ayuda si necesitan algo. Tercero, observe, que ellos hagan la obra y usted se asegura de que ellos la estén haciendo bien, incluso hasta la segunda generación de iglesia. Ahora lo vamos a ver en un gráfico más claramente. Tercero, salga. No abandone a esa gente, usted va a seguir siendo un mentor, un padre espiritual, alguien que va a estar listo cuando lo necesiten, pero salga de esa zona, de ese grupo, y empiece en otra área. Fíjense cómo es el gráfico. Usted va como plantador y planta la iglesia 1. Acá modela, ¿sí?, el paso de modelar, modele día a día, todos los días, como hacía Jesús en la práctica, en la marcha, ¿sí? Modele ahí, enseñe ahí. No ponga lugares para enseñar, ellos van a aprender mientras usted haga, ¿sí? Entonces vaya y evangelice y lo lleva con usted, vaya y disipula y lo lleva con usted, entrena líderes y lo lleva con usted, y ahí va modelando la primera iglesia. Segundo, esta iglesia 1, cuando usted ya tiene esta iglesia plantada, tiene por ejemplo un grupo pequeño de 10, 12 personas a la que usted modela todas las semanas, bueno, ahora como llegan a 10 o 12, van a quedar 5 ahí y 5 se van a plantar otra iglesia en la casa, la iglesia 2,
¿sí? Aquí usted ya no modela. ¿Por qué? Porque usted ya modeló. Acá usted lo que es ayuda. Usted le dice, vayan, hagan así, pregúntenme si necesitan algo. Aquí usted solo ayuda y ellos plantan, ¿sí? Tercero, la iglesia 1 planta la tercera iglesia, ¿sí? Ahora usted simplemente observa. Aquí usted ni siquiera ayuda. ¿Por qué? Porque este grupo ya vio la plantación de una iglesia donde usted modeló, o sea que ya aprendieron, ya fueron a plantar una segunda iglesia, o sea que en este proceso volvieron a repetir el aprendizaje, pero ahora también lo hicieron, o sea que lo saben hacer. En esta tercera ellos simplemente van, tercera y cuarta, usted solo observa. ¿Por qué? Porque la iglesia 1 va a plantar la iglesia 3 y ya aprendió de su modelo cómo se hace. La iglesia 2 va a plantar la iglesia 4 y usted solo observa porque ellos ya aprendieron cuando usted modeló y aprendieron también cuando plantaron la iglesia 2. Por lo tanto, el lugar de usted como plantador tiene que ir cambiando para que haya reproducción, ¿sí? Entonces, en la primera usted sigue modelando, en las otras solo ayuda, y en tercer lugar, en la siguiente, o sea, iglesias de segunda generación, ahí solo observa, ¿sí? Si ellos necesitan ayuda, saben que pueden venir a pedirla, pero usted solo mira cómo lo hacen y si hay algo para corregir, les ayudan las correcciones, pero ellos van a plantar esa iglesia en forma sola. ¿Por qué es importante que aquí usted observe y ellos planten solos? Porque si ellos aprenden a plantar solos, ellos van a seguir plantando toda la vida, ¿sí? Punto final. Salga. Esto ya está funcionando. Si usted ve que una iglesia, un grupo, una célula, se plantó la 1, la 2, la 3 y la 4, quiere decir que ellos se están reproduciendo sin que usted esté participando activamente en la plantación. ¿Qué quiere decir? Que este modelo de ADN saludable ya está funcionando, ya es fértil, da hijos, se reproduce, entonces usted puede salir e irse a plantar a otro lugar. Recuerde, modele, ayude, observe y salga. Esto es un modelo para que usted pueda reproducir iglesias en casa rápidamente y de esta manera se asegure que la iglesia siga creciendo una vez que usted ha salido. Resumen de lo aprendido. Bueno, el autor dice, anote 2 o 3 cosas que ha aprendido de esta lección. Supongo que van a poder anotar más de 2 o 3, ¿sí? Y damos gracias a Dios por la riqueza de esta lección que Dios le ha dado a este autor, y damos gracias a Dios por poder aprenderla en esta mañana y de esta manera estar listos como plantadores para formar un ADN saludable en las iglesias que vamos a plantar.